Y ahora sí, no sé si Alejandro puso algo. No, no sé. Bueno, ¿alguien puso algo en el chat? No sé, me pareció eso. No, bueno, ¿cómo sé? No, fue un mensaje de que empezaste a grabar. Ah, eso, gracias, gracias, buenísimo. Bueno, entonces hoy lunes 27 de septiembre del 2021 vamos a dar comienzo a este teórico de literatura griega antigua. Hoy vamos a estar hablando de la elegía arcaica, en particular de Solón, y más propiamente dicho de la eunomía y la elegía de las musas. Y si nos queda tiempo, así como de chapa o como para poder decir que lo vimos, vamos a ver si podemos meternos un poquitito, aunque sea un tanto someramente, en algunos fragmentos de Tirteo y de Mimnermo, ¿sí? Que son otros poetas elegíacos. Bien, bueno, se me abre la camisa. No, voy a parecer. Ahí está. Em, Les decía, elegía arcaica, ¿sí? Bueno, ya esto ya es un problema, como siempre todo es un problema. Y uno diría, o normalmente se dice que es un subgénero de la lírica, ¿sí? Originariamente como, entendido como un canto de lamento, ¿sí? Admitir, una lamentación en principio sobre algo perdido, ¿sí? Sea la vida, un ser querido, la esperanza, la juventud, el amor, ¿no? Y todos esos conceptos abstractos y también bastante concretos de la vida, ¿no? Ahora, uno de los problemas es que esto es para la crítica moderna, ¿no? Digamos, ver a la elegía como un subgénero de la lírica, porque para los antiguos no lo era. Básicamente, ¿por qué? Bueno, porque no era, como en los poemas que nosotros hemos visto, de lo que normalmente llamamos lírica, no era acompañado este canto con la lira, ¿sí? Sino con el aulos, ¿sí? Esa flauta doble que quizás han podido ver en la iconografía, en algún vaso pintado, ¿sí? Que es esa flautecita que es así, ¿no? Vamos a hacerlo, a ver si tengo. Ahí está, vamos a hacerlo con esto, ¿no? Tiritititi, ¿sí? Este, Les decía entonces que para los antiguos no era un subgénero de la lira, pero de la lírica precisamente por eso, que no estaba acompañado de la lira, sino del aulos, ¿sí? La flauta, si uno quiere la flauta doble. En principio, para la visión antigua, menos prestigiosa que la lira, ¿sí? O menos prestigioso que la lira, el aulos, y con cierto carácter lúgubre, ¿sí? El del aulos, y por eso en principio habría sido como expulsado de las fiestas panhelénicas, ¿sí? Y digamos, el ámbito festivo. Eso originariamente, ¿sí? Eh, Ahora bien, el tema es que la elegía, luego, no en términos originarios, pasa a ser, digamos, un canto propio del ámbito simposíaco, ¿sí? Eh, Básicamente, elegía viene de la palabra elegos, que significa eso, ¿no? Lamento, canto fúnebre, ¿sí? Con esa E de interjección, una interjección de lamento y dolor, y legein, con eta, ¿sí? Que significa cesar, ¿no? Como un canto con la finalidad de que cese el dolor, ¿sí? Em, Bien. Ahora, eso que originariamente habría sido para los poetas populares como un canto de lamento, ¿sí? Luego pasa a reformularse y empieza como a adoptar esa misma forma, ¿sí? Para otros temas. Es decir, va a adoptar la forma métrica, ¿sí? Pero va a empezar a desarrollar otros temas, no necesariamente temas lúgubres, temas de lamento. Entonces, el nombre le va a quedar a ese canto que nosotros llamamos elegía, ¿sí?
y que incluso el mismo Aristóteles dice al principio de la poética, algo que ya habíamos visto también con Hesíodo, con respecto a cómo llamar a la épica de Hesíodo, la poesía de Hesíodo, si le podíamos llamar épica, y que muchas veces no era más que una, ¿cómo decirlo? Algo común, digamos, que compartían el metro, ¿sí? El exámetro dactílico. Acá pasa lo mismo, en principio, ¿sí? Digamos, el criterio de definición para elegía sería el metro, ¿sí? El dístico elegíaco, que consiste en un hexámetro dactílico y en un pentámetro dactílico. Esto digo para quizás los que están más interiorizados en el griego. Pero les decía que la distinción pasaría a ser meramente formal, ¿no? Bien, y los primeros elegíacos, ¿sí? Serían estos Calino, ¿sí? Y Tirteo, siglo VII antes de Cristo. De Calino nos queda solamente un fragmento de unos 20 versos, cuyo propósito sería, digamos, la alabanza de la defensa de la polis, ¿sí? Sus elegías consistirían en eso, ¿no? En alabar, digamos, sí, esta defensa de la ciudad, resaltando los valores militares, y es como una elegía militar, si uno quiere. Resaltando, celebrando el espíritu bélico, los valores heroicos como la valentía, bueno, sí, el valor en la batalla misma, y sobre todo en este concepto de agazos aner, ¿sí? De varón noble, varón recto, moralmente recto, si uno quiere. Y otros elegíacos, ¿sí? No ya de la elegía militar, si la podemos llamar así, vendrían a ser Mimnermo, Teognis, que empiezan a hablar de estos temas, de estos conceptos que les decía de la vida, como el amor, la vejez, la juventud, la riqueza, la pobreza, la muerte, eh, las riquezas de la vida. Y también aparece Genófanes, ¿sí? Alguno que ya lo quizás pudo ver ahí, o Daniel alguna vez, el profesor Torres les ha hablado de una de las llamadas las primeras críticas a el antropomorfismo de los dioses, ¿sí? No sé si el profesor Torres se los ha mencionado, como si los bueyes tuviesen sus dioses, los harían a semejanza de ellos mismos. Bueno, en fin. Entonces, en principio, ¿sí? No habría una temática común que una a este género o subgénero llamado elegía. Incluso, dada esta variedad temática o esta posibilidad de la multiplicidad de funciones, es decir, puede ser una alabanza al espíritu guerrero, así como la celebración o la reflexión en torno a conceptos de la vida como la riqueza, la pobreza o la juventud, ¿sí? Eh, Se discute si se puede hablar de un género, ¿sí? Si la elegía puede ser un género, digamos, unificado, por decirlo de alguna manera, o sea, cuál sería el criterio que unificaría el género. Y bueno, entonces uno diría que es más bien lo que une a la elegía un espíritu reflexivo, ¿sí? Un espíritu reflexivo de tinte, uno diría, popular, ¿sí? No tanto técnico como técnico filosófico, sino como, y sobre todo, ¿no? Pensándolo en el ámbito simposíaco, aunque bueno, tenemos, ¿no? La máxima expresión de la filosofía profesional en el banquete de Platón, estamos hablando unos siglos antes, ¿no? De esta cosa popular de sobremesa, ¿sí? Después de chupar y de comer, bueno, ponerse a hablar, ¿no? Como en cualquier mesa de fin de semana o peleándose con algún tío en Navidad o Año Nuevo, sea de política o de la vida o lo que sea. Entonces, lo que en principio unificaría el criterio de este género, si se quiere, de la elegía, sería este espíritu reflexivo sobre estas cuestiones más cotidianas de la vida, ¿sí? Y en un lenguaje también más popular, ¿sí? Ojo, ¿sí? La elegía va a adaptar el mito heroico o el mito divino, ¿sí?
a estos contenidos cotidianos o de la vida, ¿sí? En general. Eh, pero, digamos, va a haber cierta flexibilidad en el uso del lenguaje. Digamos, va a poder utilizar un lenguaje solemne, ¿sí? Como el de la épica, pero también va a poder usar este lenguaje más cotidiano, más pedestre, si uno quiere, más coloquial, ¿sí? Para abordar determinados conceptos. Em, y todo esto, digamos, lo va a hacer en un tono más, insisto, con lo mismo, ¿no? Un tono divulgativo, un tono, si uno quiere, didáctico, van a aparecer bueno, la nome, ¿no? La sentencia, como algo, como un leitmotiv, ¿sí? En la elegía, algo que ya habíamos empezado a ver en la lírica, ¿no es cierto? Y les decía en esta reflexión ya voy Camila, sobre estos asuntos cotidianos de la vida, va a estar más cerca de, digamos, de la realidad social humana. Por eso les decía estos contenidos como la riqueza, la pobreza, la juventud, ¿sí? Sí, Camila. Pregunta, entonces lo que unifica el género es la temática, pero también el metro, ¿no? O sea, todos estos autores que nombraste están en dístico elegíaco. Claro, en principio es un criterio formal, ¿sí? Llamamos elegía a lo que está en el dístico elegíaco. Pero ¿cuál es el criterio del género, digamos? De contenido, si uno hace un elogio a la guerra, otro reflexiona sobre la juventud y otro reflexiona sobre la vida política en la ciudad. ¿Cuál sería el género, el contenido, digamos, el objeto de la elegía, de la celebración o en principio, originariamente el lamento? Bueno, el lamento ya ahí se ve bastante desdibujado, ¿no? Aunque bueno, en todo caso eso lo veremos. Si detrás de esas celebraciones no hay cierto lamento sobre algún tipo de pérdida. Bueno, eso se verá en todo caso cuando, insisto, cuando guardemos los textos. Claro. Ahora, de contenido no hay. Quizás el otro criterio, ya voy, Camila, el otro criterio que le está de atrás como estructural, ¿sí? Formal también, si uno quiere, es este espíritu reflexivo, ¿sí? El reflexionar sobre determinados conceptos más cercanos a la realidad social, ¿sí? Sí, Camila. No, que iba a decir que temáticamente me hizo acordar al discurso funeral de Pericles, que es lo que estoy trabajando para Río 3. Entonces, temáticamente, como que se condice mucho con la herejía. Pero bueno, es otra cosa, obviamente. Mira, ¿estás trabajando el discurso fúnebre de Pericles? ¡Qué Sí, preciosura! Por favor. Eh, ¿Eso fue porque lo vimos? No, ya lo tenías pensado. no, lo vimos. Claro, por eso fue a partir de Ah, ahí sí, sí, que sí, sí, fue. te gustó el discurso fúnebre de Pericles. Sí, hermoso, hermoso. Bueno, celebro eso también. Bueno, y así básicamente, ¿sí? Llegamos a Solón, ¿sí? Solón podemos situar a mediados del siglo VII, se dice que nació en el 638 y que murió en el 558. Bueno, eso es muy discutido, si murió a los 80 años, como dice Diógenes Laercio, vaya uno a creerle a lo que dice Diógenes Laercio. Eh, es considerado uno de los siete sabios, ¿sí? Digamos, una cierta nómina que eh, es bastante diferente de autor en autor, va variando de autor en autor, ¿sí? La más antigua que tenemos, si no me equivoco, es la de Platón en el perdón, el Protágoras, en 343 A, ahí aparece el primer listadito de los siete sabios, ¿sí? Siete sabios que de alguna manera representan el paradigma de la sabiduría griega, ¿sí? Bueno, Solón estaba ahí, dentro de uno de los siete sabios, como otro de ellos es Tales. Si no me equivoco, Platón creo que dice que es el más grande de los siete sabios. Bueno, en fin, Solón visto como un paradigma de sabiduría. Quizás una de las biografías más completas de Solón la tenemos en Plutarco, ¿sí? Ya una, como saben, biografía tardía, siglo segundo después de Cristo. Em, primero, segundo. Pero más allá de estas biografías de las cuales bueno, ya hemos hablado en realidad
toda la cátedra ya les hemos dicho de no confiar en las biografías antiguas, que no tienen un valor, digamos, científico, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ¿sí? Tenemos que considerar a Solón como un personaje histórico. Sí, Camila, tenés la mano levantada, tocaste sin querer. Ok, Sí, me quedo de antes. ok, no pasa nada. La vi yo justo ahora, bueno. En fin. Em, el tema con digamos, ver a Solón como un personaje histórico tiene que ver con que no es que solamente contamos con ciertas biografías posteriores o tardías, sino que tenemos referencia a su vida y obra a partir de un montonazo, ¿sí? de fuentes ya antiguas, ¿sí? Desde Platón, obviamente, Aristóteles, Diodoro Sículo, bueno, Diógenes Laercio, si uno quiere, incluso tenemos en Aristófanes, hay otros fragmentos de algunos otros poetas que uno diría menores. Tenemos inscripciones, bueno, testimonios de inscripciones en madera y sí inscripciones en piedra o en metal de lo que aparentemente habrían sido algunas elaboraciones de las leyes solónicas. Es decir, no hay duda de que Solón haya sido un personaje histórico, ¿sí? Por supuesto que hay, a partir de este personaje histórico, se le suman un montón de anécdotas, leyendas, que bueno, uno sí tendría que desconfiar o en principio descartar. Es decir, hay una remitologización, si uno quiere, de este personaje histórico, al cual también se le ha hecho un culto al héroe, ¿sí? Entonces es una figura compleja la de Solón. Pero, insisto, es indiscutidamente un personaje histórico. Esto es muy importante porque, al par de sus poetas elegíacos, como mencionábamos antes, Mimnermo, Teognis, incluso el mismo Hesíodo, del que habíamos hablado la clase pasada, ¿sí? Eh, digamos, lo que parecía, digamos, lo que aparecía como la subjetividad, el yo, incluso reclamando, ¿sí? Cierta subjetividad, a diferencia de Homero, que Candela Barón muy bien en principio objetó, pero aparece el Moi. Bueno, ese Moi no reclamaba ninguna individualidad. Bueno, el Hesíodo sí, ¿sí? Y bueno, de Mimnermo tenemos un nombre que aparentemente sería un poeta, Mimnermo, Teognis. Pero a diferencia, ¿sí? De Solón, estos personajes, ¿sí? Tampoco, no son personajes históricos. No significa que no hayan sido, que no hayan existido. No hay manera, digamos, de probarlo, ¿sí? En cambio, en Solón sí es un personaje histórico, ¿sí? El caso de Mimnermo y Teognis son figuras poéticas, incluso Hesíodo, es algo que ya discutimos, ¿no? Con Hesíodo, si podía ser incluso un personaje de la tradición. Entonces, en estos autores hay una diferencia entre lo que sería el autor y el narrador. Obviamente, para cualquier receptor antiguo, incluso moderno, ¿sí? No hacemos esta distinción entre autor y narrador, ¿sí? Nadie lee la poesía de ese modo. Es, digamos, la crítica literaria la que hace esa distinción. Pero bueno, un poco la hacemos, la tenemos que hacer nosotros, ¿no? Bueno, pero en Solón colapsa, ¿sí? El narrador y el autor, colapsa el personaje histórico y el poeta. Ah, y en este conocimiento que tenemos sobre la historia de este personaje, ¿sí? Sabemos que era un noble ateniense de segunda categoría, ¿sí? Sabemos que fue el segundo gran legislador de Atenas, ¿sí? El primero en principio habría sido llamado Dracón, ¿sí? Alguna vez por ahí se dice las leyes draconianas, ¿no? No sabemos mucho de las leyes draconianas, simplemente sabemos que tenían, digamos, un carácter muy duro, sí, el endurecimiento de las penas, pero no sabemos mucho en torno al contenido
esas leyes, ¿sí? Este legislador, ¿sí? Esta legislación, quise decir, perdón, que tiene el nombre de nomotecía, ¿sí? O nomotecía. em, que, digamos, muchas veces eran provistas por un hombre llamado por las autoridades a hacer las veces de mediador, ¿sí? En ciertos conflictos que se daban en el poder de una polis, sí, de una polis, perdón. Tengo que dejar la clase temprano, compas, bueno, no pasa nada, Camila, nos vemos pronto. Entonces les decía que muchas veces se llamaba a una persona para que sea la mediadora y en la resolución de un conflicto, ¿sí? Bueno, Solón habría sido una de ellas, ¿sí? Conflictos que se van a dar en el seno o entre, si uno quiere, las aristocracias. No es tanto un conflicto entre ricos y pobres, sino entre ricos. Por supuesto que hay todo un papel que van a tener los pobres en este sentido, ¿no? Y una de las cosas que se dice que hizo Solón, una de las reformas más importantes que hizo, fue eliminar la esclavitud por deudas, ¿sí? No solo para el que emprendía el endeudamiento, sino también para toda su familia. Quiero decir, el que emprendía una deuda, ¿sí? Y después no podía pagarla, no solo respondía con su esclavitud, sino con la esclavitud de su familia. Bueno, una de las cosas que hizo Solón fue abolir, ¿sí? La esclavitud por deudas. Después está la discusión de si esto fue bueno o no, porque, digamos, el campesinado pobre, digamos, necesitado de crédito, se quedó sin garantías para obtener ese crédito, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, le sacaron la herramienta que tenían para alcanzar el crédito. Bueno, otro diría rápidamente, bueno, pero tenían la libertad, no podían quedarse esclavizados. Bueno, en fin, es discutido, porque hay que ver si eso benefició a una mayoría del campesinado pobre o solamente a algunos que eran esclavizados, que eran los menos. Bueno, todo eso está muy discutido. Yo en principio diría que fue bueno, ¿no? Sobre todo si uno piensa en, digamos, la idolatría que recibió luego Solón al respecto, como les decía antes, que incluso se le hizo un culto al héroe, ¿no? Bien, y esto tiene que ver, todos estos conflictos internos, ¿sí? En un periodo, siglo octavo, séptimo, que se da, ¿sí? En la Grecia. Sí, Leonardo. Gastón, perdón que Sí. pregunte. Sí. Digamos, no se establece después de la legislación de Solón ningún tipo de garantía para el acceso a crédito. O sea, directamente el campesinado ya está, no puede acceder. O sea, si no vas a ser esclavo, no vas a acceder a crédito. No, en principio te respondo que no lo sé. Seguramente, no sé si está o no, hay que meterse en todo caso mucho mejor en la constitución de los atenienses de Aristóteles. Pero en principio, lo que sí te puedo decir es que obviamente esa es una garantía muy grande, ¿sí? Es una garantía casi blindada, uno diría, porque por más que te mueras vos, si vos te moriste, esclavizo a tu familia. Entonces, hay como una garantía de pago muy grande. Seguramente, si querés, déjame que te diga que, bueno, que se redujo bastante el grado, ¿cómo sería?, de garantía para el acceso al crédito, ¿sí? Eh, ¿Está bien? O decime. No, está perfecto, pero porque me había desconcertado el tema de repente decir que el campesinado se queda sin la posibilidad de acceso a crédito por la imposibilidad de poner la esclavitud como garantía. Me imaginé que quizás si había algún tipo de mecanismo para el acceso de todas maneras. No, seguramente que había acceso al crédito, pero bueno, esa era una herramienta para tener un acceso rápido al crédito, ¿sí? Casi no diría automático. Después, bueno, hay que ver qué podía ofrecer uno como garantía. Seguramente se dificultó más. Pero bueno, digamos, no estaba en juego tu libertad. Entonces uno diría rápidamente que fue algo bueno.
¿sí? Pero bueno, está discutido de todas maneras si eso fue en términos generales, si eso terminó beneficiando a la mayoría, porque quizás la mayoría lograba pagar, ¿se entiende? Poniendo como garantía su libertad, lograba pagar el crédito, pero bueno, con esto solamente algunos pocos, ¿sí? Dentro del conjunto de los pobres, que era la mayoría, ¿sí? De la población, se quedó, digamos, perjudicada. Bien, y les decía que todas estas luchas y conflictos sociales que ya venían arrastrándose del siglo VIII, ya en el siglo VII se empiezan a profundizar, sobre todo, digamos, por el desarrollo o el gran florecimiento, la explosión, si uno quiere, del comercio o la como dije, reexplotación, o sea que el renacimiento del comercio, recuerden que tenemos atrás, ¿sí? Del periodo arcaico, la Edad Oscura, donde todas las rutas marítimas, los caminos continentales están todos bastante complicados, obturados, por todos los conflictos que se dan entre el pillaje, bueno, las guerras internas, sobre lo cual no hay mucho testimonio histórico, ¿no? Más allá de la evidencia arqueológica, ciertas analogías con la Edad Media moderna, etc. Edad Media moderna, sí, sí vale que use eso, sí. Bien, y también otra cosa importante es el desarrollo o el florecimiento de la economía monetaria, ¿sí? Eso hizo que se acumulara muchísimo capital, ¿sí? Es decir, hay un gran crecimiento económico, indudable, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hay que ver qué significa el crecimiento económico, ¿no? Yo escucho ahora a un político que celebra la época de Roca, Avellaneda, como que Argentina tenía el máximo PBI mundial, algo así. Bueno, está bien, pero el PBI concentrado en cuántas manos, ¿sí? Bueno, acá, si vale la analogía, uno diría, sí, un gran acumulación de capital, ¿sí? Pero bueno, la distribución no era equitativa. Y obviamente más allá de si está bien o está mal, está el chanchito ahorrador, ¿sí? Los conflictos sociales se van a dar sin duda, ¿sí? Y bueno, una de las cosas a las cuales se aspiraba, ¿sí? O las pretensiones de los estratos sociales más bajos o que habían quedado un poco afuera, ¿sí? De esa bonanza o ese florecimiento económico, bueno, pretendían, uno, la eliminación de la esclavitud por deudas y dos, una redistribución más equitativa del suelo, ¿sí? Lo primero, Solón lo consiguió, lo segundo, obviamente no. Bien, y bueno, entonces, volviendo al punto de Solón, ¿sí? Hay que entenderlo entonces que es recordado fundamentalmente como una figura histórica, una figura política, a diferencia de, les decía, por ejemplo, Mimnermo o Teognis, que uno diría son un significante vacío, ¿sí? Si se me permite la terminología sosuriana, de Saussure. En el sentido de que tanto Teognis como Mimnermo, ¿sí? Son una colección de poemas. ¿Sí? En Solón no es meramente una colección de poemas, es una colección de poemas en un autor situado en un contexto con una función política determinada, testimoniada, probada, si uno quiere, en alguna medida, al menos en lo más importante, ¿sí? Em, Tenemos a Solón visto como una figura de la eunomía, ¿sí? La buena nomos, ley, la eunomía, la buena ley, el buen gobierno. Vamos a ver que muchas veces se traduce como nosotros lo tenemos en los textos, aunque también hay que ver si le damos una vuelta a este concepto, a ver cómo entendemos el término nomos en el siglo VII, VI antes de Cristo. El poeta les decía de la sofrosine, ¿sí? De la moderación y de la justicia. De hecho, se le atribuye la frase de yo salvé a la ciudad de la tiranía.
hay que ver si, digamos, la salvó de frente a un tirano, ¿sí? Impidió que que un tirano accediera al poder, o que él, digamos, teniendo la posibilidad de ser un tirano, decidió no aceptar ese cargo, ¿sí? El cargo de tirano que en principio, uno diría, en Grecia no tenía la carga peyorativa que hoy incluso le atribuimos. No sé si alguien sabe cuál es el nombre griego para Edipo Rey, la obra de Sófocles. ¿Alguien sabe cómo es el título? O sea, el título es Edipo Rey. ¿Alguien sabe cómo es en griego el título? Gracias, Edipo Tíranos. Tíranos, ¿sí? Entonces, en principio uno diría que el tirano no tiene esa carga peyorativa que tiene actualmente. Un tirano que, si bien no surge del pueblo, un tirano que surge de la aristocracia, en principio llevaría al poder los intereses del pueblo, ¿sí? Y ahí viene la deformación en la demagogia, si uno quiere. También hay otros que dicen que este término, tiranos, tiene una procedencia oriental que ya tenía cierta carga peyorativa, que después los griegos la adoptaron sin esa carga y nuevamente casi como si tuviese un miasma la palabra, no, digamos, volvió a tener su significado original negativo. Pero bueno, en este caso otra vez sí ya tiene un significado negativo, ¿sí? Por lo menos en términos solonianos. Pero también se ha dicho que los discursos de Solón tienen ciertos paralelos, se asemejan mucho a los discursos de un tirano, ¿sí? De hecho, esto de abolir la esclavitud por deudas no era algo solamente de Atenas, sino de muchas poleis, oidipus tiranos. Sí, gracias, sí, sí, eso, bien. Este, mm, Les decía que no era algo solamente de Atenas, sino de muchas poleis, ¿sí? Y en general era la máxima que llevaban todos, la gran promesa que llevaban todos los tiranos para, digamos, ascender al poder en cada polis, ¿sí? Voy a abolir, yo prometo abolir la esclavitud. Yo prometo bajar impuestos a las ganancias y reducir la pobreza. Bueno, eh, y sin más, creo, a menos que tengan alguna pregunta, pasaríamos ya a este hermoso texto de Solón llamado La Eunomía. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, consulta, intervención, lo que ustedes digan? No, me puedo tomar un mate, igual. Bueno, todos tienen el texto. El fragmento 4, llamada Eunomía. ¿Sí? Matías. Sí, sí. Gracias, Belén. Matías creo que hizo... Ahí está. Bien, buenísimo. Perfecto. Bueno, este es un... Gracias, Brandon. Este es un... Me encanta. Cuando me responden me siento... Nada, especial. Es un fragmento, sí, que nos llega por medio de Demóstenes, sí, en el siglo IV antes de Cristo. Y en principio no sabemos bien si se trata de una cita acéfala, ¿sí? O realmente comenzaba así como comienza. ¿Esto por qué? ¿Por qué se plantea esto? Y bueno, fíjense el i, ¿no? Del verso 1, en griego lo tienen en el de, la segunda palabrita, ¿sí? Entonces se dice si venía de arriba como un coordinante adversativo, ta, 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 pero nuestra ciudad o si simplemente también podía ser algún tipo de inicial, se llama en griego, ¿sí? Como cierto, ese por cierto, ese de más débil, ¿sí? Pero bueno, es discutido, ¿sí? Si venía algo antes o ya ahí mismo comenzaba. Em, ¿Dónde estamos? Tengo tantos numeritos. Bueno.
Voy a leer un poquitito, si ustedes me dejan, y ahí vamos analizando. Por supuesto, si alguien quiere intervenir, me interrumpe, y sea porque me objeta algo que yo diga, o porque ve algo que no hemos dicho, o por lo que fuere, ¿sí? Y nuestra ciudad, por designio de Zeus, nunca perecerá, ni por pensamientos de los dioses bienaventurados, pues tan magnífica es su protectora, de Padre poderoso, Palas Atenea, que extiende sus manos sobre ella. ¿Sí? Bueno, tenemos estos primeros 4 versos que tienen, digamos, cierto carácter invocatorio, ¿sí? De Zeus y de Atenea. En principio también está discutido si nuestra ciudad, digamos, a qué hace referencia, si es una estrategia retórica o el inclusive, uno diría, es decir, de incluir a todos, ¿sí? Como nuestra ciudad, o si simplemente le está hablando a los que están interesados en, digamos, el bienestar de la ciudad y excluye a aquellos inescrupulosos, ¿sí? A los que van a aparecer ahora como contraste. O bueno, o sí, sí, insisto con lo primero, le está hablando a todos. Em, Fíjense, él nunca perecerá, ¿sí? Al final del verso 1, upotoleitai. No sé si alguien le puede hacer eco de algo. ¿Qué es lo que nunca perecerá en los poemas homéricos? Digo, es una fórmula. Bueno, la gloria de Cleos, ¿sí? Acá no está el Cleos, ¿sí? Pero está utilizado, si uno quiere, la fórmula homérica, ¿sí? De que nunca perecerá la ciudad, ¿sí? Mi fama, mi gloria nunca perecerá, dicen muchos de los héroes homéricos. ¿Cuántos numeritos que puse? Ya me perdí. Para decirlo ordenadamente, si no, voy a decir 4, 5. ¿Dónde está el 6? Ah, acá estaba el 6. Ahí está, se fue por acá. Bien, aparece en el verso 2, fíjense, ni por pensamientos de los dioses bienaventurados, tradujimos con la muchachada. Frenas es la palabrita griega que tienen ahí, todos saben leer, al menos el texto griego, porque vieron abecedario de la primera clase, así que pueden hacerlo, más allá de saber griego o no. Y el frenas en general designa una actividad racional, ¿sí? Volitiva, incluso emotiva, que es rara en los dioses, ¿sí? Digamos, no es imposible, pero pertenece en general más al ámbito humano, que denota cierta conciencia, ¿sí? Cierta consideración consciente, que es básicamente lo que se va a tener del favor de la ciudad, ¿sí? Los dioses están a favor conscientemente, si uno quiere, de la ciudad. Y fíjense en el verso 4, ¿sí? Perdón, sí, en el verso 3 y 4 aparece este asíndeton, ¿sí? Esta juxtaposición de elementos incoordinantes que tiene cierto tono hímnico, ¿sí? En la acumulación de epítetos, esta típica polionimía, ¿sí? Esta multiplicidad de nombres propio de la himnodia, propia de la himnodia, que de alguna manera, por eso les decía, tiene cierto carácter invocatorio, ¿sí? Recuerden que uno va en la himnodia a través de los epítetos, de los nombres, va encerrando a la divinidad, encerrando, digo, conceptualmente, en calidad de qué quiero que venga, ¿sí? Esta divinidad. Recuerden la poli, lo polifacéticos que son los dioses, ¿sí? Y entonces, ¿en calidad de qué va de alguna manera a pedir Solón que venga a Atenea? Bueno, pues tan magnífica es su protectora, dice. Ya el magnífica es el megacimos, ¿sí? Que en general se usa en la épica homérica, ¿sí? Para cuando los soldados necesitan cierta ayuda
del dios, incluso en Odisea también la misma Atenea, se le aplica la misma Atenea ayudando a los guerreros, ¿sí? El otro término es su protectora, la palabrita en el verso 3 es episcopos, ¿sí? Que es la palabrita que le va a, digamos, es como lo va a llamar Andrómaca a Héctor, ¿sí? Como protector de la ciudad. Y también tenemos en el verso 4 esta frase que dice que extiende sus manos sobre ella, ¿sí? Heiras hiperten egei, ¿sí? Que es algo típico homérico de la protección. Entonces, fíjense cómo está, en primer lugar, con el lupo toleitai, con este tono hímnico, con este asíndeton, de esta juxtaposición de epítetos, de nombres de la diosa, ¿sí? Primero recurriendo a la épica, ¿sí? Recuerden que la lírica utilizaba, ¿sí? el mito, el mito heroico, y también, incluso uno diría, sus formas, ¿sí? Sus palabras, eh, para la función del aquí y ahora. Y fíjense cómo no son casuales, no son inocentes, no es inocente la elección de estos términos, ¿sí? Son muy precisos los términos que utiliza para invocar o para atraer a la divinidad, ¿sí? Son seleccionados cuidadosamente y son todos referidos a la calidad protectora de Atenea, ¿sí? De hecho, el himno homérico a Atenea, el 28, otro de los epítetos importantes que tiene en ese himno es Atenea Erisiptolis, ¿sí? Atenea protectora de la ciudad. Entonces, está de alguna manera pidiendo que venga en su calidad de protectora. Hay alguna discusión también con, fíjense en el verso 2, dice, ni por pensamientos de los dioses bienaventurados, pues tan magnífica es su protectora, bla, bla, bla. Sí, digamos, hay cierta contraposición entre Atenea y Zeus y los demás dioses. En principio uno diría que no. Es raro ver a Atenea acorralada frente a Zeus y todos los dioses, ¿sí? Incluso fíjense que está invocando a, digamos, el designio de Zeus, ¿sí? A la protección de Atenea más el designio de Zeus, casi algo blindado, ¿no? Y se asegura, Solón, ¿sí? Lo dice en indicativo, que la ciudad nunca perecerá, ¿sí? Hay cierta seguridad de la protección divina de la ciudad. Esto incluso ha resultado llamativo para la crítica. Lo que pasa es que nunca perezca la ciudad no significa que se viva bien. Recuerden que Aristóteles va a decir que cuál es la función de la polis. La dije recién. El vivir bien, ¿sí? No solamente sobrevivir. Entonces, bueno, no perecerá, pero hay que ver si vivimos bien o no. Bien, y ahora, ¿sí? Se viene en los versos 5 a, 5 a 8, ¿sí? El reverso de la moneda. Pero estos mismos, con actos de locura, una gran ciudad destruir quieren, sus ciudadanos, buscando provechos y el injusto intelecto de los jefes del pueblo, a los que aguardan muchos dolores que sufrir por su gran desmesura. Bien, entonces, acá tenemos la contraparte, ¿sí? De lo que venía siendo tan auspicioso, digamos, en esta invocación a la protección de los dioses, en, digamos, el contraste entre lo que hacen los dioses y lo que hacen los seres humanos, ¿sí? Y fíjense el contraste ya en el verso 5, destruir, el 1 que termina en la misma palabrita, perecerá, destruir. Tenemos nuestra ciudad en 1 y tenemos en 5 una gran ciudad. Tenemos los actos de locura en 5,
que se van a oponer a esta racionalidad que habíamos dicho se manifiesta en la palabrita frenas, ¿sí? Y lo mismo, ¿no?, con el injusto intelecto, la injusta inteligencia, ¿sí? Adicos noos, ¿sí? De los jefes del pueblo. También está discutido, ¿sí?, de, digamos, quiénes son estos que intentan destruir la ciudad. ¿Son todos los ciudadanos? ¿Son los jefes del pueblo? ¿A quién hace referencia estos mismos? Obviamente, guarda ahí por cómo queda la sintaxis, no son los dioses, ¿sí? Los dioses, al contrario, están a favor de la protección de la ciudad y el bienestar de la ciudad, al menos según Solón, ¿sí? Y esto, ¿sí?, los muchos dolores, los algia polá, ¿sí?, que van a sufrir, es a causa de su gran desmesura. Así como una gran ciudad, ¿sí?, quieren destruir, ¿sí?, eso se va a dar a causa de una gran desmesura. ¿Cuál es la palabrita para desmesura? Una palabrita que ustedes ya tienen que tener bastante incorporada, ¿sí?, que es la hibris, ¿sí? Fíjense en el verso 8, hibrios ec megales, ¿sí? Pues no saben contener el hartazgo ni sus actuales triunfos ordenar en la paz del banquete. Hay otra palabrita que va a aparecer, es coron, ¿sí? Coron, poros, ¿sí?, hace referencia en Homero a estar lleno, a estar satisfecho. Digamos, tiene un carácter positivo, coros, ¿sí? Incluso en Ilíada 13, 6, 33 y 5 va a ser un término opuesto a la hibris. Pero acá, ¿sí?, en Solón, va adquiriendo ya en el siglo VI en general también una connotación negativa que va a tener que ver con la crítica a la desmesura, ¿sí? Es como uno diría estar satisfecho por demás, ¿sí?, que es un poco también lo que se va a dar en el contexto histórico con estar satisfecho por demás, por ejemplo, con la propiedad de la tierra, ¿sí? ¿Qué traducimos acá por hartazgo, no? Coron. No sé si lo pueden ver en el texto. ¿Y dónde está la relación, si uno quiere, causal entre la hibris y el hartazgo y el coron, ¿sí? Bueno, fíjense en el pues o en el gar del verso 9, ¿sí? Ahí tiene la relación causal. Es a causa de esta satisfacción por demás, ¿sí? Que lleva a esta hibris de los que quieren destruir esta gran ciudad. Y fíjense también, ¿no?, el tema del banquete. Aparece el banquete, daitos es la palabrita en el verso 10, que uno está discutido, todo está discutido, ¿no? Siempre hay tanta discusión. Se discute, digamos, si ahí no hay una referencia negativa al banquete en el sentido, si una referencia negativa de Solón, con respecto al banquete, en tanto sería el banquete el lugar donde se gestan ciertas conspiraciones en contra de la polis. Recuerden que también el banquete, el simposio, es un microcosmos de la polis, ¿sí? Puede, si uno quiere, actuar como un espejo de los asuntos políticos de la polis. Y muchas prácticas que tienen luego lugar en la polis se establecen, se forman, se construyen en la dinámica simposíaca. También se ha dicho que, bueno, a ver, la elegía, como les dije al principio, tiene un ámbito simposíaco, ¿sí? Es en la reflexión del simposio donde tiene lugar. Entonces simplemente es una reflexión metaliteraria al simposio, ¿no? Y a la misma poesía elegíaca.
Y también hay que tener en cuenta que la palabrita acá utilizada para el simposio, daitos, viene del verbo dateomai, que básicamente significa distribuir, porque un poco lo que se hace en el simposio, en el banquete, es eso, distribuir la cantidad de carne, de bebida, que otra vez, volvemos, es un poco el problema que se da en los conflictos sociales del contexto de Solón, ¿no? El tema de la distribución. Hmm. Ah, ah, ah. Y fíjense en el verso 14, 13, en el 12 aparecen, bueno, obedeciendo a injustas acciones, ¿sí? Aparece el tema de los tesoros sagrados y los bienes públicos, es decir, lo público como un objeto de delito, ¿sí? Algo quizás eh, bastante diferenciado de la temática homérica, aunque eso también es todo un problema, pero acá está más claro el tema de lo público, ¿sí? Quizás en Homero está un poquito oculto, sino ausente, ¿sí? Para mí está oculto, pero bueno, alguien diría está ausente totalmente el concepto de lo público en Homero. 23. Aparece la palabrita Cemezcla, ¿sí? En el verso 14, ¿sí? Perdón, no lo leí esto, ni si los tesoros sagrados ni de los bienes públicos absteniendo se roban, unos y otros dados al pillaje, y ni siquiera guardan los augustos cimientos de la justicia, que, silenciosa, conoce lo presente y lo pasado y al cabo del tiempo de algún modo viene para vengarse. Entonces alcanza a toda la ciudad esa herida inevitable. Ahí está, cuando leo me quedan las cosas más claras. Bien, fíjense el tema de ni siquiera guardan, ni siquiera prestan atención, es la palabrita del verbo filazo, ¿sí? Ni siquiera observan, ni siquiera se cuidan de, ¿sí? Ni siquiera se cuidan de semná, ¿sí? Los cimientos venerables, acá pusimos Augusto, si uno quiere los cimientos sagrados, uno diría. Fíjense que ni siquiera se cuidan de lo sagrado, ¿sí? Estas personas que quieren destruir la ciudad. Y ahí también les decía eso antes de que empiece a leer, me olvidé, el tema de esta palabrita de cimientos, femezcla, ¿sí? Que hay quienes dicen que en realidad lo que está tras esta palabra es la palabra temis, ¿sí? Temis, que es justicia divina. Ustedes recuerden que tienen la dique, ¿sí? Por un lado, uno diría la justicia del ámbito humano, y luego tenemos la temis, o la themis, ¿sí? Que sería la justicia divina. Y tiene sentido también en este verso, porque fíjense que de alguna manera la justicia humana tendría que tener como base la justicia divina, ¿sí? Entonces, si uno piensa a la temis como el cimiento de la justicia humana, acá tiene sentido. Eh, eh, por supuesto, el tema de la justicia humana y la justicia divina muchas veces pueden entrar en tensión. ¿Cuál es la obra paradigmática con respecto a la tensión entre, hermoso ese gato, gata, con respecto a la justicia divina y a la justicia humana? Les pregunto, así tomo un mate. Teogonía y trabajos y días. Eh, Bueno, yo diría que ahí no sé si hay tanto una tensión, o sea, sí hay algún tipo de tensión. Gracias, ahí te decía Brandon. No está mal lo que decís en algún sentido, pero yo me refería a una tensión en donde la justicia humana, o sea, el paradigma, porque ahí no hay tensión en tanto paradigma de la justicia humana y la justicia divina. Lo que pasa es que en un lado no se aplica la justicia en el ámbito humano, ¿sí? Digo, pero Pero bueno, no está problematizado, digamos. Eso es lo que querés decir. no se da el problema de que la justicia humana vaya por un lado y la justicia divina vaya por otro y que haya como un conflicto de intereses entre ambas,
¿sí? Ok, entendí. Donde, como mencionaba Brandon, donde sí se da eso de una manera paradigmática, es en Antígona, ¿no? Entre, por un lado, Creonte que no quiere dejar enterrar a su hermano Polinices, y eso iría en contra de las leyes divinas, y por otro lado, Antígona que no quiere aceptar las leyes humanas, que es el edicto de Creonte de no enterrar a su hermano Polinices. Bueno, eso en todo caso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a Sófocles, pero bueno, eso para que tengan, o ya empiecen a meterse, si es que no lo hicieron aún, en esta distinción de lo que sería la Temis y la Dique. Y acá aparece la Dique, ¿sí? Personificada, si uno quiere. No tanto personificada como una divinidad autónoma como sí se da en Hesíodo, ¿sí? Em, Donde es un tanto más escéptico, si uno quiere, si se va a lograr alcanzar la Dique. Acá el programa de Solón tiene un carácter más optimista, ¿sí? Con la eunomía se va a lograr la Dique. Incluso, si no me equivoco, en Teogonía, la eunomía es hermana de Dique, creo, estoy casi seguro, pero bueno, cualquier cosa me lo chequean ahí por cucaracha ustedes. Em, ¿Qué silenciosa? ¿Qué significa silenciosa? Perfil bajo, si uno quiere. Calladita, ¿sí? Tarde o temprano va a llegar la justicia, ¿sí? Fíjense que al cabo de algún modo viene para vengarse, ¿sí? La justicia le va a llegar al injusto tarde o temprano, ¿sí? Silenciosa, no la vas a ver al principio, pero en algún momento va a llegar. Y aquí tenemos que conoce lo presente y lo pasado. ¿Qué nos faltaría acá? Con respecto al conocimiento de una divinidad, si uno quiere. Pero en este caso no es una divinidad, pero bueno. El futuro, gracias Brandon, exactamente. Bueno, eso es otro tema de discusión de los tantos que hay aquí. Si en realidad el futuro no está puesto en esto que acá traducimos como lo presente, tagignómena. ¿Por qué? Porque tagignómena, si bien significa ser, el sentido más preciso es devenir, es lo que llega a ser, ¿sí? Tiene que ver más con un proceso y no con un presente cerrado, ¿sí? Y esto en vistas al optimismo que recién les mencionaba, ¿sí? A esta apertura hacia el futuro que tiene esta poesía, esta eunomía soloniana, ¿sí? Entonces el futuro podría estar incluido en este tagignómen, ¿sí? Lo que nosotros acá traducimos por presente. Um, Otra de las cosas que se han dicho es que, digamos, esta parte, ¿sí? No tiene, digamos, el punto de vista trascendente que tiene, ¿sí? Que tienen los primeros versos, donde hay cierta seguridad del favor y la compañía de los dioses, casi de un carácter profético, ¿no? Como, digamos, Solón asumiendo el rol de un profeta, consejero u orador de los dioses. Bueno, acá aparecería una perspectiva más humana, más común. Y fíjense que la disnomía, la injusticia, ¿sí? Eh, Va a alcanzar a toda la ciudad, como dice en el 17, ¿sí? Es decir, no es solamente que le va a alcanzar unos pocos. Y no sé si, espera, es acá. Sí, vamos a ver cómo se desarrolla hacia toda la ciudad en una progresión, ¿sí? Y tenemos en 17 esa herida inevitable. Em, Fíjense este tópico que es muy común en la antigüedad de ver a la polis, ¿sí? Como un organismo que tiene como un paralelo con un organismo vivo, ¿sí? Entonces, así como un cuerpo humano puede ser herido,
también la polis puede ser herida, incluso enfermar. Muchas veces va a aparecer ese tópico de, digamos, la polis como el cuerpo humano que puede enfermar o puede gozar de salud. Y aquí tenemos entonces del verso 18. Y pronto la arrastra a una mala esclavitud que despierta la lucha civil y la guerra dormida, lo que arruina la amable juventud de muchos. Bueno, en principio, una mala esclavitud. Varias cositas ahí. Primero hay que ver si este adjetivo de mala, kaken, ¿sí? Dulosinen, esclavitud, hace referencia a una mala esclavitud en el sentido que hay una mala esclavitud y una buena o al menos no mala esclavitud que podemos encontrar, digamos, como paralelo el verso 33 al cual vamos a llegar, pero si quieren ya pueden ir chusmeándolo, o simplemente es, bueno, un adjetivo inherente, ¿sí? Una propiedad inherente de la esclavitud que es ser mala, ¿no? No es ser no buena, básicamente. Y con este verso también se ha discutido si Solón está haciendo referencia a una de las primeras cosas que vimos sobre Solón, que era esta legislación de la eliminación de la esclavitud por deudas, ¿sí? O si es simplemente arrastrar a la esclavitud como una sinécdoque de una esclavitud a un tirano o a la sujeción de las masas por ciertas clases dirigentes, estos que habíamos visto que querían la destrucción de la ciudad. Pero bueno, sea el resultado de la tiranía, la sujeción de los ciudadanos o del pueblo a ciertos líderes predominantes, lo importante es que, digamos, todo esto es consecuencia, toda esta esclavitud y todos estos males que se vienen desarrollando a lo largo de los versos precedentes, eh, digamos, todo esto es consecuencia de una situación disnómica, ¿sí? Que, insisto, de alguna manera, Solón, con su eunomía, va a pretender, digamos, arreglar, va a pretender corregir, ¿sí? Va a pretender transformar esa disnomía en eunomía. Fíjense esta pequeña progresión que hay en el verso de 18 a 20, ¿no? De la esclavitud, Dulocinen, que va a llevar a la stasis, es decir, a la guerra intestina, a la guerra civil, ¿sí? Stasis también es un término muy importante, sobre todo para este periodo, ¿sí? Es el conflicto interno, bueno, básicamente eso, ¿no? Una guerra civil, un estado de excepción. Les decía entonces, la esclavitud, la estasis, esto lleva a la guerra y esto lleva a la muerte de muchos jóvenes, ¿sí? Y esta última parte también es una adaptación de ciertas fórmulas epitáficas sobre la muerte de ciertos jóvenes o de la muerte prematura. Bien. Tenemos en 31 esto que antes les había anticipado, esta progresión del mal, de la herida que va a alcanzar a toda la ciudad. Fíjense que este mal público, ¿sí? Va a llegar al hogar de cada uno, a las puertas del atrio, ¿sí? ¿Dónde está? En 19, digamos, estas reuniones, la sínodois, eso está en 22, perdón, estas asambleas privadas, ¿sí? En 26 tenemos el oikos, y incluso en 29 llega hasta el propio cuarto, hasta la cama, si uno quiere, ¿sí? Hasta cada rincón de la polis, incluso adentro de la casa. Nadie tiene escapatoria, ¿sí? Como ya decía en 17, esa herida inevitable, ¿sí? Inevitablemente todos van a sufrir por la disnomía, ¿sí? Digamos, no hay contraposición
entre intereses individuales e intereses generales. Si vos atacás los intereses generales, tarde o temprano, tus intereses individuales van a ser tocados, ¿sí? Ujú. Bueno, y acá tenemos explícitamente la contraposición de lo que tradujimos acá por mal gobierno y buen gobierno, ¿no? Desde 30 leo. Estas cosas a enseñar los atenienses mi ánimo me ordena, que muchísimos males a la ciudad procura el mal gobierno, la disnomía. Y el buen gobierno, la economía, lo deja todo en orden y buen equilibrio, y a menudo apresa a los injustos en grilletes. Alisa asperezas, detiene el exceso, borra la desmesura y agosta los retoños de ate que brotan, y endereza las sentencias torcidas y las obras soberbias, suaviza, y hace cesar las obras de discordia civil, y hace cesar la ira de la disputa funesta, y son por este mismo todas las cosas entre los hombres rectas y ecuánimes. Bueno, se ha dicho que esto es un breve himno a la eunomía, ¿sí? Tenemos, obviamente, como les decía, el contraste entre la eunomía y la disnomía. Y vuelvo sobre algo que les había también anticipado en un momento sobre el concepto de eunomía o la etimología, ¿sí? Que en este periodo todavía no sé si es del todo correcto llamarlo buen gobierno o ley, o buena ley, ¿sí? Porque eso es en todo caso un carácter institucional que adquiere la palabra, más llegando al siglo V, el periodo clásico en Atenas, ¿sí? Todavía acá está, digamos, connotando, o denotando en realidad, cierto carácter consuetudinario, ¿sí? La costumbre. Ahora bien, hay cierta relación entre la costumbre y las instituciones políticas y las leyes, por supuesto. De hecho, precisamente es lo que está estableciendo Solón. ¿Qué es la eunomía? Bueno, básicamente esa observancia ética, esa observancia moral frente a las leyes. Pero digo, guarda, está discutido, digamos, más tirando a que no, a que la eunomía, digamos, a que nomos no es la ley institucional, ¿sí? Sino que, como lo vemos acá en Solón, insisto, es una orientación noble, si uno quiere, hacia la observancia de esas leyes. Bien, bien. Bueno, y acá está, como les decía, este optimismo, ¿sí? En este himno de la eunomía, esta parte, esta última partecita, donde de alguna manera va a corregir todos esos males. Digo, eso que les había marcado, que la eunomía podía corregir todos los males de la disnomía, ¿sí? El exceso, la desmesura, fíjense, ahí están juntitas las palabritas en el 34, coron, hibrin, ¿sí? Y el tema de la ate, ¿sí? La ate que no traducimos porque es un conceptito griego que también ustedes ya tienen que tener incorporado, que es esta ceguera intelectual, ¿sí? Es esta falta de previsión, esta falla intelectual, ¿sí? Em, Bien. Ah, y esto último, ¿sí? Que es bastante inespecífico, ¿sí? En el sentido de que no tiene un destinatario concreto con nombre y apellido, tiene que ver con esta posibilidad de reactualización del poema o de reperformance del poema, ¿sí? Incluso uno lo podría leer hoy y seguramente va a tener actualidad hoy en la Argentina o en Estados Unidos o en donde fuere, ¿sí? Pero bueno, les decía con esta posibilidad de reactualización en el ámbito simposíaco. Y hasta ahí, por supuesto, se pueden decir muchas cositas más, pero en principio, para poder seguir avanzando, llegaríamos con este texto de Solón, la eunomía. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, intervención, acotación o lo que fuera? Por mi parte no. Matías. No, pero te agradezco muchísimo tu respuesta, aunque haya sido negativa, para mí fue muy positiva. ¿Los demás están o se fueron a
a tomar una birrita por ahí, lo cual estaría muy bien, pero... bueno, no me siento solo si con que vos hables, Matías, está bien. No sé cómo hace Daniel o Alejandro. Ahí estamos. Gracias, Franco. Bien ahí. Al pie del cañón, Franco. Muy bien, gracias. Bueno, entonces les decía que pasamos, sí, supongo que también lo tienen, al fragmento 13, la elegía de las musas. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, tenemos este fragmento 13, bueno, esta es la nomenclatura de West, esa es la W que tienen por ahí, ¿sí? Recuerden que hay muchos editores que cambian la numeración y lo que es 13 en West, no sé, es, bueno, iba a tirar un, no importa. En otro editor es otro número, ¿sí? Eso es la W que aparece ahí por si no la habían divisado. Elegía de las musas, ¿sí? Que también podría tener el nombre de himno a las musas. Vamos a ver ya este poemita, ya bastante más extenso en realidad que el otro, ¿sí? Que también se discute si se trata de un poema filosófico, un poema ético, uno diría, pero como no es filosófico, bueno, quizás en términos de una ética moralizante, ¿sí? Y en ese sentido, si tiene un carácter político programático o no lo tiene. Por supuesto, también es discutido eso, ¿no? ¿Qué cosa existe algo apolítico? Bueno, quizás, digamos, una intención político-programática, a eso me refería. Todo eso es discutido, por supuesto. Eh, yo siempre, en este caso en Solón, uno estaría orientado a pensar de que sí, de que es político-programático, toda la obra poética de Solón, ¿sí? Como quizás ahora también vamos a ver, ¿sí? Eh, de Memocine y de Zeus olímpico, brillantes hijas, musas piérides, escuchadme rogando, ¿sí? Dadme la prosperidad de los dioses bienaventurados y ante todos los hombres siempre tener buen renombre y ser tan dulce a mis amigos como a mis amigos amargo, por estos respetado, por aquellos terribles de ver. Riquezas deseo tener, pero injustamente adquirirlas no quiero. De algún modo más tarde llega la justicia. Bien, tenemos entonces en el verso 1 y 2 la invocación, ¿no? La invocación a las musas. Uno diría que, digamos, ¿por qué no invoca a Zeus, ¿sí? Pensando en un programa político, ¿por qué piensa más en invocar a las musas? Eh, y uno diría, bueno, es que precisamente Solón se concibe a sí mismo como un político poeta o como un poeta político, ¿sí? Es decir, es tanto un poeta como un hombre de Estado. De hecho, como el personaje histórico que vimos, de lo cual solamente dijimos algunas cosas, pero hay mucho, ¿sí? No solamente anecdótico o mitológico, sino hay mucho contenido histórico, ¿sí? Y bueno, no, digamos, no le reclama, sin embargo, a las musas el canto poético, como lo haría Hesíodo, por ejemplo, ¿sí? Sino que reclama los bienes de la vida, o los bienes, o la riqueza. Olbon tenemos en el prosperidad, tradujimos, en el verso 3. También hay una discusión sobre eso, ¿no? Porque Olbon admite tanto una riqueza material como una vida dichosa. Uno muchas veces quisiese quitarle ese dejo material para darle ese carácter más poético y no diría ascético o lo que fuere. Pero en realidad, bueno, no. Para los griegos es muy importante lo material, ¿sí? Como para proveer el bienestar general con el cual después se pueden desarrollar muchas actividades de lo más nobles, ¿sí? Pero es necesario el sustento material. Y además,
uno diría, fíjense, encima en la misma posición, es decir, la primera palabra, eso se puede ver, bueno, casi en el texto castellano también, pero el texto griego, en los versos 3, 9 y 7, ¿sí? Olbon, Grémata, Plutón, ¿sí? Prosperidad, riquezas, abundancia, así tradujimos, ¿sí? Que de alguna manera estaría especificando, ¿sí? Ese tipo de Olbon, ese tipo de riqueza, que es una riqueza, sí, material. Entonces decía que no le pide el canto, sino le pide a los dioses, ¿sí? Prosperidad, quizás nosotros intentamos mantener la ambigüedad del término, y ante todos los hombres siempre tener buen renombre. Bueno, acá tenemos la plegaria, ¿no es cierto? Que le está pidiendo básicamente dos cosas. También distinguiendo el plano humano y el plano divino, ¿sí? Y fíjense, digamos, la intensificación que se da en el plano humano con respecto a tener buen renombre. La palabrita acá es doxan. Y además, fíjense, el adverbio siempre, ¿sí? También está discutido si este tener en realidad no estaría en apocoinú, es decir, tanto con tener prosperidad y tener buen renombre, o simplemente es dadme la prosperidad y darme, o dadme, tener buen renombre, ¿sí? En esta última interpretación, intensificando, además apoyado por el siempre, siempre tener, es decir, reforzando ese dar, ¿sí? El buen renombre. Y el buen renombre, el agacén doxan, ¿sí? Les pregunto, ¿cuál es el renombre en la poesía épica? ¿Qué palabrita tenemos para el renombre? Esa la tienen que saber. Si no la saben ahora, es la primera pregunta que les voy a hacer en el final, que les vamos a hacer en el final. ¿Cuál es la palabrita para fama, renombre? Cleos. Cleo. Bien, Matías, gracias. Bien, claro. No, ya, gracias a La vos había no la voy a perder. pifiado, la había pifiado la anterior y estaba ahí. Dije, ¿Y qué bueno, tiene de malo pifiar? Yo pifio todo el tiempo. Todo el tiempo estoy pifiando y diciendo cosas mal. Así que ustedes tienen que ir y después verificar lo que yo les digo acá. Bueno, no solamente yo soy quizás el que más me confundo de todos, pero después tienen que ver si el profesor Torres no se confunde, si el profesor Abrita no se confunde. Tienen que ir a los textos a ver si lo que estamos diciendo acá es verdad o acaso nos van a creer. No nos tienen que creer. Nosotros tiramos las puntas, pero ustedes después de nosotros tienen que desconfiar y tienen que pensar que lo que les decimos está mal. Y en todo caso, bueno, después corroboran si está bien lo que dijimos, ¿sí? Pero hagan al revés, piensen que lo que nosotros decimos está mal y después van a corroborarlo con los textos, ¿sí? Así que, Matías, no pasa nada si pifiás una vez. Aparte, no pifiaste con lo que te referís a Hesíodo. No, no pifiaste. Simplemente yo estaba buscando otra cosa. No, no está mal lo que dijiste. Tampoco pifiaste. Y aparte, ¿qué tiene? Pifie, el Dark Side of the Moon tiene un montón de pifies de la guitarra que quedan hermosos con Gilmour. Y están buenísimos. O bueno, los Red Hot Chili Peppers, ¿no? John Frusciante, que es un pifie constante, bellísimo. Bueno, no importa, no fuimos de tema. En fin, Cleo, ¿sí? Bueno, acá la palabrita, el ámbito, ¿sí? No es el ámbito heroico, ¿sí? Hay un montón de palabras del ámbito heroico que no van a estar, ¿sí? En lo que sea la elegía arcaica ni hablar en el periodo clásico. Acá la palabrita es doxa, ¿sí? Comúnmente traducida sobre todo en Platón ya tiene hasta un carácter técnico, ¿sí? Que es opinión. Bueno, en este caso sí, buen renombre, ¿sí? Doxan agacén. La diferencia con el Cleos, uno diría, bueno, para empezar, Doxan no está en Homero, aparece creo que dos veces y tiene el valor de expectativa, lo que se espera, ¿sí? De otro. Y quizás el Cleos está metido, sí, técnicamente también, insisto, dentro del código heroico, ¿sí? Es un valor dentro de... Sí, Leonardo. No, perdón, Gastón. Ok. Y quizás el Cleos, aunque esto es discutido lo que voy a decir, hay una pretensión de ganar el Cleos para los propios, ¿sí? Bueno,
Está muchas veces sí es para los hombres venideros, pero en general uno diría que adquiere cleos para los suyos. Acá en la doxa, ¿sí? Y acá está, ¿dónde está? Acentuada por el mismo poeta en el verso 3, ante todos, ¿sí? Es decir, tiene una pretensión más universal, de alcanzar a todos, ¿sí? El buen renombre. Em, mm, mm, mm. Fíjense, en 11, perdón, en 6, 7, 8. En 8, de algún modo más tarde llega la justicia. Esto, ¿con qué trazarían un paralelo rapidísimamente? De algún modo, más tarde llega la justicia. Con lo que Silencioso. venía diciendo antes. Exactamente. Los dos lo dijeron muy bien. Lo silencioso y lo que venía diciendo antes en la eunomía, ¿sí? Hay una reiteración de los valores expuestos en el poema que vimos antes, ¿sí? Tarde o temprano la justicia llega, ¿sí? Bueno, la abundancia que los dioses resulta al varón segura desde el último fondo de la cima, y a los que los hombres consiguen con desmesura, otra vez las mismas palabritas, fíjense, hibrios, jijibrios, ¿sí? Adicois, las injustas acciones, y otra vez la ate. Si alguien tiene el texto griego o está leyendo en griego, hay también un problema textual, ahí está como el sujeto, pero hay un problema textual si es atei o es ate en nominativo. Bueno, hay otra discusión ahí, pero no es muy importante. Pero digo por si alguno ve el texto griego y ve mal, no mal, pero bueno, como corrida la sintaxis. Eh, la desmesura y no según el orden, ¿sí? Que la eunomía o que este poema de alguna manera, con cierta pretensión legitimante, va a pretender ordenar, ¿sí? Y eso me hace volver a algo que me pasé, que es en todo esto que podríamos llamar proemio de 1 a 10, ¿sí? El tema de por qué, ¿sí? Otra vez se cita a las musas. Algunos lo toman como un mero comienzo convencional, ¿sí? Como un lugar común de la poesía. Eh, Otros, digamos, remarcan el valor significativo de las musas en cuanto a la memoria, ¿sí? Algo, una herramienta importantísima para la composición y la transmisión, ¿sí? Del mensaje del poema. Recuerden que, bueno, las musas son hijas de Mnemosine, son personificaciones de la memoria y garantías, también, si uno quiere, de la aletheia, ¿sí? De la verdad. En los himnos homéricos, recordar es sinónimo de cantar, ¿sí? Y es también el mejor modo de inmortalizar, es el de inmortalizar el clero de los hombres y también de, digamos, marcar la grandeza de los dioses. Bueno, ya está la pregunta un poco también, ¿no? Metaliteraria en cuanto al poema, en cuanto a la pretensión poética, ¿sí? Que de alguna manera ustedes piensen que mediante la poesía se transmitía todo el saber y que hay cierta legitimación, ¿sí? Poética de la política. Em, digamos, hay cierto carácter de autoridad de las musas, ¿sí? Entonces, todo el programa político de Solón va a estar reforzado por la producción poética, volviendo a lo primero que les decía, ¿sí? De cómo se autoconcebía Solón como un hombre de Estado y como un poeta al mismo tiempo. Bien, y acá tenemos el tema de 17, aparece Zeus, ¿sí? El Zeus vigilando, viene todo el símil, un símil del orden de la naturaleza, como la mayoría de los símiles, la naturaleza, lo animal, que, digamos, se compara todo esto al carácter de Zeus. Y esto tiene que ver con que el fenómeno natural
es digamos, se da de un modo repetitivo y uno diría inevitable, ¿sí? Y también impredecible. ¿Cómo va a ser el actuar de Zeus, ¿sí? Incluso volviendo a la eunomía, ¿sí? El carácter silencioso. Silencioso también es ese carácter impredecible. No se sabe cuándo va a llegar, pero va a llegar, ¿no? Y tenemos todo este símil, y tenemos en 26, ¿no? Esta contraposición entre el carácter divino y el humano, ¿sí? Con respecto sobre todo al querer reaccionar frente a una injusticia. Y esto va a contrastar con las divinidades de la épica. Divinidades que se inclinan, digamos, con un carácter, uno diría, propiamente humano, ¿no? Esto de reaccionar violentamente, intempestivamente frente a las injusticias o cuando no, los humanos no responden como ellos quieren. El Zeus de Solón, digamos, no tiene esa furia por cada acción humana que acontece en el mundo. No, uno diría, el Zeus solónico, o soloniano, no sé cómo decirlo, si uno quiere va acumulando, tranquilo, callado, más tranqui, y después recae con toda su voluntad sobre los injustos. Esto también me hace pensar en Genófanes, ¿sí? Que le hace, como les decía al principio de la clase, una crítica a los poetas, en tanto se ha dicho el antropomorfismo, siempre lo digo. Pero también se ha dicho que en realidad no es tanto lo que le molesta a Genófanes y otros filósofos, el antropomorfismo de los dioses, sino su antropopatía, ¿sí? Es decir, el sentir, el actuar como hombres, no que tengan una cabellera, ojos y manos como los hombres, sino que reaccionan, que sienten, que sufren, incluso uno diría, como humanos. Bueno, el dios Zeus de Solón no responde a eso, ¿sí? Es un Zeus más tranquilo, con una perspectiva divina bastante diferenciada de la perspectiva o del actuar intempestivo humano, si uno quiere. Aparecen 31 a ellos mismos y no les alcanza la moira fatal de los dioses, pero de algún modo llega más tarde, no esta idea. Sin culpa pagan las obras o los hijos de estos o su estirpe después. ¿Sí? Bueno, acá si uno quiere, ¿cómo estoy con el latiguillo? Si uno quiere, pero déjenme usarlo. Tenemos cierta anticipación de lo que va a ser luego en la tragedia el miasma, ¿sí? El miasma, que originalmente viene de la palabra miaino, ¿sí? Que significa impregnar, tener, pero que después va a adquirir, digamos, la denotación de manchar con sangre, ¿sí? El miasma va a ser la marca que va a quedar en la familia, en la descendencia, ¿sí? De un crimen de sangre, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un hijo mata a su padre, una esposa mata a su marido, bueno, ¿sí? Acá no está la palabrita miasma, ojo, pero digo, uno podría ver cierta anticipación de eso, ¿sí? Es decir, la culpa, ¿sí? Lo va a perseguir a uno, la responsabilidad. La justicia va a llegar, y si no le llega a uno, porque se murió antes, felizmente, le va a llegar a la descendencia, ¿sí? No hay manera de escapar. Bueno, voy a avanzar rapidito a ver si podemos llegar a, por lo menos, casi describir los poemitas, los fragmentos que tenemos de Tirteo de Nermo. Fíjense, en 39 tenemos cierta contraposición en este Agathos Aner, ¿sí? Siendo un cobarde, cree ser un noble varón, ¿sí? Agathos Aner, ahí sí están las palabritas claramente, en 39.
En 41 tenemos la oposición entre la riqueza, la pobreza, que recuerden son los temas que al principio de la clase les mencionaba como, bueno, cierta temática de la elegía, ¿sí? Que se empezó a desarrollar en el ámbito simposíaco en la reflexión de estos temas cotidianos, mundanos, cercanos a la realidad social. Y avanzó muy rápidamente, más o menos por 63, ¿sí? Tenemos que empieza en La Moira. De ahí tenemos, sacando hasta el final, en el verso 65, donde aparece Zeus, tenemos un Zeus un tanto que desapareció, ¿sí? Y se ha dicho si esto en realidad no eran dos poemas separados, o no es, digamos, un Solón joven en principio y una rectificación, uno diría más pesimista del Solón más maduro, que corrige la visión de juventud. Pero lo que se ha dicho en realidad es que esto tiene que ver más con la perspectiva humana, ¿sí? Que se contrasta con la perspectiva divina esbozada en la primera parte del poema. Bueno, y ahí avanzo rápidamente para mencionar algunas cositas de los fragmentos de Tirteo, y si llego a Minermo, muy breve igual, dos o tres cositas para que puedan decir que vimos a Tirteo y a Minermo, so riesgo que después pueda ser evaluado en el final, al menos las dos cositas que digamos. Pero bueno, en todo caso ustedes se pueden meter mucho mejor, más profundamente en los textos. Acá tiro un par de ideas y luego ustedes pueden ir y pueden presentarlo incluso como un tema de final de la elegía arcaica. Tenemos a Tirteo, entonces les decía que se los había mencionado también al comienzo como uno de los primeros poetas junto con Calino, con Calino, sí, Calino, de esta elegía guerrera, esta celebración de los valores bélicos, pues bello es morir siendo un varón noble, que cae en las primeras filas peleando por la patria. Bueno, tenemos en primer lugar, bueno, y ya en realidad todo lo que sigue después que no leí, la contraposición, otra vez en este tópico del agazos aner y el eschros aner, ¿sí? El varón noble y el varón malo o cobarde, ¿sí? O indigno, si uno quiere. Y fíjense esto que les decía de esta elegía que pretende celebrar la defensa de la polis, la defensa de la patria, ¿no? Bello es morir siendo un varón noble, ¿sí? Hay una muerte que es bella, ¿sí? La muerte bella que consiste en la defensa de la patria. Hay algo que es mucho peor, ¿sí? Que es vivir, andar de mendigo, abandonar la propia ciudad, ¿sí? Apartarse de la familia, ser odiado, ¿sí? Es decir, tener el rechazo de la sociedad, y el tema de la pobreza, ¿sí? Sucumbiendo a la necesidad y la abominable pobreza. Fíjense que la pobreza es vista con desprecio, ¿sí? Esto que les decía de, un poco volviendo a lo de Solón, de que, no, no me sale la palabra, ay, el olbos, pero la prosperidad, ¿sí? Es una prosperidad material también, es importante lo material. Y a partir de... Ah, no se los numeré yo, discúlpenme, hay algunos, bueno, falta numerar y algunos errores de tipeo que en todo caso supongo los van a poder ver ustedes en el texto, ¿sí? Tenemos la arenga militar, ¿sí? Pueden contar en 13 en adelante o en 12. Se ha llamado muchas veces técnicamente la arenga militar, en realidad en el ejército antes de la batalla, la epipólesis, ¿sí? En este caso no sé si sería llamarlo realmente epipólesis por el contexto, si no habría un contexto, bueno, hay que ver, ¿no? Si esto alguien después lo repitió antes de una batalla. Pero bueno, lo cierto es que la arenga militar ha sido el discurso exhortativo más influyente para
luego las composiciones de este carácter en toda la literatura griega en general. Y es algo que se ve mucho en Homero, ¿no? Tirteo no está tan lejano, sí, a Homero. Quizás una de las cosas, una de las características que se le atribuye a Tirteo es cierto carácter más colectivo en cuanto a la batalla, en cuanto a los valores, que en Homero estarían más relegados a un ámbito individual. Yo, por mi parte, discutiría bastante eso, sobre todo lo del carácter individual en Homero. Eh, si bien es digamos, el poeta que resalta el carácter individual, por lo menos en la superficie, hay que ver si de trasfondo no hay ciertos valores colectivos que el héroe individual de alguna manera va a representar o va a tener como objeto, si uno quiere, aunar, ¿sí? En la constitución de la polis, bueno, de la formación de la comunidad, de los lazos comunitarios, bueno, tema aparte, discutido, pero bueno, eso es lo que normalmente se dice de Tirteo. Y estos temitas, bueno, ¿no? Lo de vergonzoso no combatir en las primeras filas, ¿no? Y dejar a los ancianos que lo hagan. Y esta contraposición de la juventud y la belleza, sí, también. O bueno, al lado de la juventud vista como la belleza y la vejez, ¿sí? Estos temas de la elegía, estos temas cotidianos de la vida. Pero para los jóvenes todas las cosas resultan convenientes, mientras el brillante florecer de la adorable juventud tiene. Para los varones es admirable de ver y es amado por las mujeres, mientras vive, y bello cayendo en las primeras filas del combate, otra vez la misma idea, ¿sí? Bello cayendo en las primeras filas del combate, ¿sí? Hay una estética positiva, si uno quiere, sobre morir en las primeras líneas. Es algo bello, ¿sí? Es algo digno de celebración poética, el morir en las primeras líneas del combate. Tenemos el fragmento 11, también de Tirteo, que se puede trazar también, o se ha trazado algún paralelo, ¿sí? Con la eunomía, sobre todo con la confianza en el valor de los dioses, esa confianza que muestra Solón con respecto a Atenea y la voluntad de Zeus. Bueno, acá también la tenemos en Tirteo, fíjense. Una confianza en los dioses que es necesaria siempre, al menos en el ámbito de la épica, como hemos visto, bueno, eso sí, en la épica, en Homero, ¿no? Los dioses constantemente están ayudando a adquirir cleos de los héroes, a ganar las batallas individuales o la guerra misma. Entonces es algo muy importante tener el favor de los dioses. Pero del linaje del invencible Heracles sois. Tened confianza, de ningún modo Zeus tiene el cuello torcido. No temáis a la multitud de varones, ni seáis presa del miedo. ¿Sí? Otra vez, la arenga, que como les decía, se presenta como un auspicio favorable de los dioses. Y miren esto qué maravilloso. La odiada vida, ¿sí? Volviendo a lo anterior, ¿no? De bello es morir, combatiendo las primeras filas. Y acá hay un desprecio por esa vida, si uno quiere, que relega eh, los deberes de la patria, ¿no? Y amando las negras queres de la muerte igual a las luces del sol, ¿sí? Hay como un amor a la muerte, ¿no? Un amor a la muerte digna, una eutanasia hay, si uno quiere, acá. Y otra vez el tema de la... Me retiro, no, por favor, hasta luego, ven, si ya es tarde, ya termino igual, ya termino. Pero hasta luego. Y otra vez en... Bueno, yo no tengo la numeración tampoco, pero bueno, al final, lo tiene en la hojita al final, el tema de los jóvenes, otra vez lo de combatir en las primeras filas, ¿sí? Que no es en vano, ¿no? Terminan salvando el pueblo, ¿sí? Y, digamos, si uno huye, aparece la cobardía, ¿sí? Está, de nuevo, esta oposición entre el varón noble y el varón indigno, ¿sí? Donde, en el último caso, como dice acá, toda la excelencia, la arete, ¿sí? Perece.
la contraposición, les decía, de la muerte cobarde y la muerte noble. Y llegamos, sí, a decir dos cositas de Mimnermo, ¿sí? Tienen ahí el fragmento 2 de la edición de West, y con esta misma temática, les decía, de la elegía arcaica, estos temas cotidianos de la realidad social, de la realidad de la vida en general, tenemos una celebración, una exaltación de la juventud, ¿sí? En los versos 1, 2, 3, 4, 5, de 1 a 5. Y también marcando en lo efímero de la juventud, que de alguna manera el poeta Mimnermo, ¿sí?, va a homologar a la vida. Y que si me dejan interpretar, la vejez se va a acercar en algún sentido a la muerte, ¿no? Que se va a acercar en tiempo, aunque es algo obvio. Porque acá dice, ¿no? Estar muerto resulta mejor que la vida. ¿Eso cuándo? Cuando termina el ciclo de la juventud, ¿sí? De poca duración resulta el fruto de la juventud. Cuánto, ahí hay un error de tipeo, sobre la tierra esparce el sol, otro error de tipeo, ese no va. Pero tan pronto como este fin de ciclo cambia, al punto estar muerto resulta mejor que la vida. ¿Sí? Hay un desprecio por, por la vejez, y acá se señalan estos males de la vejez. Vienen los dolorosos trabajos de la pobreza. ¿Por qué? Porque uno ya no puede producir en la vejez. Bueno, a menos que uno sea ya rico y ya tenga su fortuna. Y rápidamente, y ya termino, voy al fragmento, ya sé que dije dos cosas al voleo, pero bueno, así son los tiempos en televisión. El fragmento 5, otra vez, ¿no? Lo efímero de la juventud honorable, ¿sí? Otra vez la celebración, la exaltación poética de la juventud. Pero poco tiempo dura, como el sueño, la juventud honorable, y la dolorosa y deforme vejez sobre la cabeza de un momento se cuelga, ¿sí? La vejez viene de golpe, ¿sí? Uno tiene 15 y cumple 16, 17 y uno tiene 8, 9 y esos días, no sé si alguien los recuerda, no eran eternos. Uno tenía 8, 9, 10 años, 8 de la mañana, 6 de la tarde, era un día eterno. Y quizás ahora, llegado ya a los 35, 36, los días se pasan mucho más rápido, ¿sí? Cuando pasan los 30 dicen que, y ni te digo los 40, dice alguno por ahí. Pero bueno, de un momento llega, ¿sí? Viene de golpe, sin darnos cuenta, llega la vejez. Inmediatamente, intempestivamente, odiosa e igualmente deshonrosa. Otra vez este desprecio, ¿no? Por la vejez, que tiene que ver, les decía antes, con esa falta de productividad. Y acá tenemos un deterioro de ciertas facultades intelectuales y sensoriales, ¿no? La que ignorado hace al varón. Ho agnoston. Hay que ver si es ignorado en el sentido de que, digamos, Tifei, ¿no? Digamos, se coloca como ignorado al varón. ¿En qué sentido? Sí, como un ignorante, o como, digamos, despreciado por la sociedad que ya no le interesa una persona anciana. O que pierde el conocimiento, digamos, jugando con esa ambigüedad. Deteriora los ojos y el pensamiento desperdicia, ¿no? Entonces se deterioran los sentidos y el intelecto. Bueno, yo sé que volé mucho con los últimos, fue muy rápido. Todo el trabajo posterior, ahí tiene una mano Leonardo, ya voy, lo pueden hacer ustedes con los textos y pueden corroborar que todo lo que les dije acá está muy mal, así que enhorabuena que lo hagan. Tarea importante, si la hay, pero bueno, les decía que el trabajo después es suyo, yo simplemente les tiré algunas claves de lectura, algunas puntitas, algunos caminos por donde ir. Sí, Leonardo, decime. Como último que decís, una contraposición con los valores de la épica, quizás no, digo, de repente en Homero aparece un Néstor que tiene una importancia capital en la batalla, y acá se hizo viejo en la guerra, en la defensa de la patria, por lo menos, pareciera que no son muy útiles.
Excelente, Leonardo. Muy bien, muy bien. Ahí está bien clara esa contraposición. Y Néstor es un ejemplo de ello, ¿no? Néstor representa un ideal de sabiduría, de moderación, que incluso tiene Cleos, no quizás por, digamos, ir a combatir en la batalla, sino por su oratoria en la asamblea, que es otra de las maneras, además de ir a tirar lanzas en el campo de batalla, es otra de las maneras que está muy claramente manifestado en los poemas homéricos, ¿no? La adquisición de Cleos mediante la oratoria en la asamblea, de la cual Néstor es un paradigma, ¿no? Sí, seguís con la mano levantada, por eso te dije el lugar, o era que quedó de antes, no sé, Leonardo. No, aquí terminó mi pregunta, mi intervención. No, igual estuvo muy bien, claramente. Ahí, yo adhiero a lo que vos planteaste, Leonardo, ¿eh? Bueno, ¿algo más? Hay un no que me hace Matías. Bueno, si no hay nada más, los y las saludo. Franco, a ver, Franco. Hay como una relación interesante entre la justicia y la vejez. Ambas llegan de repente de forma silenciosa. Bueno, me encanta, ya están haciendo el trabajo que tienen que hacer luego ustedes, marcando estos contrastes, estas relaciones. Muy bien, claramente, sí. Bueno, todo esto es lo que tienen que ir haciendo, ir buscando relaciones y después, en todo caso, al momento del parcial o el final, tienen que relacionar o saber presentar. Muy bien. Bueno, ¿algo más? Bueno, si no hay más, gente, nos estamos viendo. Yo en teóricos creo que llego eh, para noviembre recién con Helenística, tal vez. Eh, Así que si no, veo a las demás gentes en prácticos, ¿sí? Y si no hay nada más, los y las saludo y nos vemos pronto. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Bueno, nos vemos, que anden bien. Chau, chau. Chau, chau.